Buenas tardes, estimado estudiante. Vamos a dar inicio a la unidad 3 de algorítmica y programación llamada programación modular. La programación modular se presenta históricamente como la evolución de la programación estructurada para solucionar problemas de programación más grandes y más complejos que la programación estructurada no podía resolver. Esta técnica de programación consiste en dividir o descomponer un programa en módulos o subprogramas con la finalidad de hacerlo más legible y manejable. A este diseño de programación se le denomina diseño descendente, programación top-down o programación o método divide y vencerás. La programación modular tiene una estructura que consiste en un programa principal que llama a los subprogramas que lo conforman. Es decir, existen subprogramas o submódulos que tienen a su vez subprogramas y submódulos. Estos subprogramas son llamados por otros subprogramas y estos a su vez por el programa principal como hilo conductor para transferir el control de los diferentes módulos. Las ventajas que tiene la programación modular son muy importantes. Podemos mencionar las siguientes. Los programadores pueden trabajar simultáneamente, ya que los módulos son independientes. Los módulos pequeños e independientes son más fáciles de entender, de diseñar y de probar. Se puede modificar un módulo sin que esto afecte a los demás módulos. Y las tareas, los subalgoritmos, solo se escriben una vez. Porque aun cuando se necesiten en distintas ocasiones dentro de lo que es el cuerpo del algoritmo, no es necesario programar. Es decir, estamos acá reutilizando el código. ¿Cuáles son las desventajas? Que este tipo de programación requiere más memoria y tiempo de ejecución y que pueden crearse módulos demasiado pequeños que pueden generar errores a la hora del proceso de compilación. En la programación modular existen dos tipos de subprogramas: los procedimientos y las funciones. Los subprogramas, las funciones y los procedimientos son subprogramas del programa principal. Consisten en grupos de instrucciones, variables y constantes que tienen un inicio y un fin, que están diseñadas con un propósito particular y que tienen su propio nombre. Las funciones son aquellos subprogramas que realizan una tarea específica, pero como resultado de ella se obtiene un valor que luego puede ser usado por otro programa principal o por otro subprograma. A diferencia de los procedimientos también son subprogramas que pueden realizar una tarea específica, pero en este caso ellos no devuelven ningún valor como resultado de su ejecución. La declaración de funciones es muy sencilla. Se realiza, como dijimos anteriormente, todos los subprogramas tienen un nombre. Al momento de declarar, se debe colocar el tipo de dato de la función, es decir, el tipo de dato que devolverá una vez finalizada la función. Y entre paréntesis o entre corchetes deben ir colocadas la lista de los parámetros formales que se van a utilizar. Vamos a recalcar acá que todas las funciones, como cualquier programa o subprograma, tiene un inicio, un bloque de instrucciones y un final. Luego el programa principal, para hacerle un llamado, ¿verdad?, escribimos el nombre de la función y la lista de los parámetros actuales con los que trabajó esta función.
Asimismo, la declaración de los procedimientos, como cualquier subprograma que nosotros utilicemos, va a llevar el nombre del procedimiento, es decir, el nombre de su programa, y entre paréntesis o corchete el nombre de los parámetros, en este caso los parámetros formales. La declaración se hacen las declaraciones de variables, las declaraciones de constantes que se van a utilizar dentro del procedimiento, y ellos van a ir, se hace el inicio, los bloques o el código de procedimiento y por supuesto siempre un fin. Y la llamada por parte del programa principal se hace, ¿verdad?, con el nombre del procedimiento y la lista de los parámetros actuales. Vamos a recordar que la sintaxis para realizar esto va a depender del lenguaje de programación con el que estemos trabajando. Dentro de lo que son los procedimientos y las funciones, dentro de esos módulos o subprogramas, se van a declarar dos tipos de variables, que son las variables globales y las variables locales. Las variables globales son aquellas que se utilizan dentro del programa principal, es decir, su ámbito, ¿verdad?, es dentro del programa completo. Estas variables globales son accesibles desde cualquier punto del programa y se pueden usar desde cualquier módulo o subprograma. El espacio de memoria que está vinculado a ellas solamente se libera cuando se termina la ejecución del programa, mientras que las variables locales tienen como área de acción solamente el subprograma donde fueron creadas, no se pueden accesar desde ningún otro subprograma y el espacio de memoria vinculada a ella se libera al terminar la ejecución de ese subprograma, antes de devolver el control al programa que hizo el llamado a el procedimiento o la función. El paso de parámetros. El paso de parámetros no es otra cosa que el procedimiento de emisión y recepción de datos como argumentos, ¿verdad?, y resultados mediante las variables de enlace. Cada argumento en la llamada se corresponde con un parámetro formal de la definición. Existen dos tipos de pasos de parámetros: los pasos de parámetros por valor y los pasos de parámetros por referencia. El paso de parámetros por valor se utiliza para pasar datos de entrada a un subprograma. Lo que hace es pasa una copia del valor y en este caso se pueden utilizar las expresiones. En el pase por referencia, que también se le llama paso por variable, los argumentos, estos pasos se hacen como argumentos para entrada y salida o solamente de salida. No se pasa copia del valor, sino la referencia a la zona de memoria donde se almacena el parámetro actual, y en este caso, como es una referencia, lo que se hace, se pasan solo variables, ¿verdad? Acá no podemos hacer el paso de expresiones. Bueno, muchachos, esto es todo lo que podemos ver sobre la teoría sobre los procedimientos y funciones o subalgoritmos. Buenas tardes.